Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Licencia para Sentir. Yo me llamo María Angélica Navia López y soy una psicóloga que sigue descifrando este mundo emocional. El día de hoy traigo un tema que es muy importante para mí y es el dolor. El dolor que guía, el dolor que sana. Y por eso tengo un invitado muy especial que ya les voy a presentar. Bueno, esta es la primera vez que estoy grabando un episodio al frente del mar y viendo las estrellas con una muy buena compañía que ya les voy a decir quién es. Se llama Felipe Ángel y es nada más y nada menos que mi novio. Felipe, por favor, preséntate. Hola, buenas noches María, buenas noches a todos los que oigan. Yo soy Felipe Ángel, soy colombiano de Bogotá y estoy muy feliz de estar acá. Gracias por participar en mi proyecto. Te invité porque hay un tema que creo que nos unió cuando nos reencontramos y ya vamos a hablar un poquito de eso, que fue el dolor, que nos hace crecer, el dolor que nos ayuda a sanar. Entonces, pues la idea es que también contemos un poquito de nuestra historia. Si quieres, cuéntala tú. ¿Nuestra historia? Dale, ¿cómo nos conocimos? Nos conocimos como a los 13 años, 12, 13, 14 por ahí, en una fiesta de alguien de mi curso, que tú fuiste porque su hermanastra, de la persona que hacía la fiesta, era de tu curso en otro colegio y llevó a sus amigas, entonces ahí fuiste tú y ahí nos conocimos y fue la primera vez que nos vimos. Esa fue la primera vez que nos vimos en una miniteca cuando teníamos como 13, 14 años. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, pues ahí Nada. digamos hablamos, nos conocimos, nos saludamos, pero no pasó mucho más, también éramos muy chiquitos. Después, pues como que pasó el tiempo y como que sabíamos quién era el otro, pero no pasó mucho más hasta la universidad, que salimos un par de veces, creo que una o dos, Uh-huh. pero la cosa no cuajó en ese momento, pero pues estuvo bien, digamos que cada uno siguió por su lado, seguimos sabiendo quién era el otro y no hubo mucha interacción después, aparte de un mensaje por ahí perdido. Es verdad, es y, verdad. Y después ya nos volvimos a encontrar el año pasado. Así es, nosotros cuando teníamos como 19 años nos reencontramos en la universidad y salimos en parecitas y como te dices, como que no funcionó, no estábamos en caminos similares en ese momento. No estábamos en la misma vibra. Para nada. Ni en un momento de vida compatible, diría yo. Pero pues a mí me parece eso muy chévere, me parece muy chévere ver cómo en ese momento no funcionó, o pues no, ni siquiera como que lo quisimos intentar mucho, más bien fue eso. Sí, ni siquiera comenzó. Ni siquiera comenzó y como en qué estaba cada uno en ese momento, que pues yo sé en qué estaba obviamente y ya sé porque tú me has contado en qué estabas, y ver cómo eso contrastado ahora, como en nuestros momentos de vida y como el tiempo que hemos pasado juntos, lo increíble que ha sido para mí y pues yo no creo que hubiera sido así hace 10 años o 12. Así es. Como yo lo viví fue que yo pensé que yo no te gustaba. Entonces dije, mejor llegar hasta acá. Sí, pues yo lo viví un poco diferente de mi lado, pero pues el punto es que menos mal no pasó nada en ese momento porque yo siento que no hubiera salido nada tan bueno como lo que está saliendo ahora. Y entonces resulta y acontece que nos reencontramos otra vez el año pasado en la casa de mi prima, que se va a casar con un amigo tuyo, que también es mi amigo, pero pues así fue que nos reencontramos. Si quieres, cuenta un poquito tú esa parte. Sí, yo había salido a comer con unos amigos del colegio que quiero mucho y no veía hace rato, y uno de ellos se casaba con tu prima y me dijo que si quería ir el viernes de la siguiente semana o ese mismo viernes a la celebración de su compromiso, y pues yo me puse muy feliz de que me invitaran y esa noche fui y te vi a ti, creo que de primera, apenas entré, que fue toda una sorpresa, porque no esperaba verte, no te veía hace rato, te veía en Equilibrando Mente, te seguía y a veces te likeaba cosas o a veces creo que te comenté un par, pero pues nunca hablábamos, entonces me pareció muy, muy chévere volver a verte. Y ahí fue cuando nos sentamos realmente a hablar.
que yo te dije, Felipe Ángel, no te veo desde hace 12 años cuando salimos, cuando teníamos 19 años. Así fue. Y ahí es donde creo que quiero hablar sobre todo, porque creo que todo empezó y que todo fluyó tanto contigo, y es que empezamos a hablar de nuestras vidas, de lo que había sido en los últimos 12 años, y tú me hablaste de una cantidad de cambios que habías hecho, que si quieres compartir, adelante. Pues diría que en los últimos 12 años obviamente han pasado muchas cosas. En mi vida han pasado muchas cosas. Estuve viviendo en lugares diferentes, estuve empezando a trabajar, descubriendo qué me gustaba, qué quería hacer. Digamos que fue un proceso chévere, pero creo que el mundo laboral en el que yo decidí meterme es un mundo laboral que, digamos que demanda mucho tiempo y mucha energía, también cuando uno no está necesariamente en la oficina, porque uno pues está trabajando todo el tiempo y creo que en esos años como que no le dediqué mucho tiempo a Felipe, o no me dediqué mucho tiempo a mí, o casi ningún tiempo. Y en esos años obviamente pasaron cosas en mi vida pues personal, una de ellas, la más importante tal vez, la muerte de mi hermano mayor. Y bueno, esa cosa y más temas personales, relaciones con exnovias, con amigos, con mi familia, digamos que nunca les dediqué el tiempo, y más importante que todo eso, nunca me lo dediqué a mí. Entonces, finalmente hace un par de años, la vida me llevó por un camino que fue duro, pero a mí me pareció muy lindo, y pues tuve un regalo de dedicarme a revisarme por un tiempo y a incorporar cosas a mi vida que pues que me la cambiaron. Y pues son cosas muy básicas que de pronto para mucha gente son muy básicas, pero para mí no lo eran, pues porque llevaba mucho tiempo sin construir una rutina, sin dedicarle el día a día como un granito de arena a construir algo en mí. Y pues eso me llevó a tener muchos cambios, como tú dices, en mi forma de ver la vida, sobre todo, y en mi forma de relacionarme con todas las personas, y la más importante, conmigo mismo. Entonces, pues son cambios en cuanto a mi forma de comer, mi forma de dormir, mi forma de usar mi tiempo libre, las actividades que hago, la energía que le pongo a las cosas. Digamos que ha sido un proceso muy lindo, y ahora pues estoy en un momento donde reconozco la importancia de dedicarme tiempo y de trabajar en mí, de revisar cómo me siento, cómo estoy, si estoy siendo la persona que quiero ser, cómo estoy siendo con mis amigos, cómo estoy siendo con mi familia, cómo estoy siendo con mi novia, cómo estoy siendo conmigo, y revisar pues esas cosas pues todos los días. Me está llevando por un camino en el que estoy viviendo una vida mucho más tranquila, mucho más feliz, mucho más alejada de como dramas o problemas o cosas que pasan muy seguido cuando uno no se está revisando y no está revisando lo que está pasando con uno. Hablar contigo fue muy bonito, porque yo he estado ahí y he estado en un camino muy similar, y para mí todo empezó por unos dolores muy grandes de mi vida, y cuando tú me empezaste a contar todos estos cambios y todas las cosas que estabas haciendo, me acuerdo que la primera pregunta que te hice fue, oye, pero ¿qué dolores tuviste que te llevaron a hacer este cambio? Y yo creo que esa pregunta fue la que abrió la puerta de lo que empezamos a construir. Y ahí tú ya me contaste pues lo de tu hermano, y me contaste como las otras cosas que te habían pasado, y yo te compartí lo que yo había vivido, como los dolores, también cosas de mis exparejas, como un susto que tuve hace unos años que me hicieron como cambiar mi forma de ver el mundo también. Y ahí empezó. Así fue y fue muy chistoso porque tú me empezaste a hacer preguntas como muy directas y que iban a tocar temas muy profundos, y yo como que me quedé un poco paralizado y te dije como, ¿en serio quieres hablar así de esto ya acá? Y tú te reíste así como te estás riendo y me dijiste, sí, ya acá de una. Y nos sentamos a hablar y bueno, conversamos de cosas bastante profundas sobre los dos. Y me acuerdo que después quedamos en salir. Tú dijiste, sí, yo te escribo, nunca me escribiste, entonces yo te escribí a ti. Yo te iba a escribir, lo que pasa es que tú eres muy madrugadora y muy, pues no muy, sino más que yo.
Yo hago las cosas con un poco menos de tiempo, pero Y menos mal finalmente, me escribiste. Estoy- menos mal y después fuimos a comer. ¿Y Después fuimos a comer. cómo nos fue en esa comida, por favor? O sea, nos fue muy bien porque mira dónde estamos, pero la comida estuvo muy chistosa porque tú no tenías ni idea que era un date. No, yo no sabía que era una cita. Yo Y, pensé que pues, era yo como un tenía- reencuentro con una yo persona en tenía- el pasado. Yo tenía muy claro que era un date y bueno, pues después, a medida que fue pasando la noche, ya te enteraste que era un date y nos Así fue fue. mejor. Y desde ahí, desde que empezamos a hablar, desde que nos reencontramos en ese evento de compromiso, tú me dijiste que habías tenido, pues que tuviste el cambio más grande que has tenido en tu vida, que fue que renunciaste al trabajo que tenías para tener un trabajo nuevo. ¿Quieres contarme un poquito de eso? Sí, o sea, digamos que fueron muchas cosas que me llevaron a cambiar de trabajo. Mucho tenía que ver con el momento de la vida que yo estaba viviendo. Obviamente también el trabajo que tenía, pues que no me daba mucho tiempo para mí porque trabajaba hasta muy tarde todos los fines de semana. Y bueno, y situaciones externas a mí me llevaron a cambiar de trabajo, de un trabajo que tenía que al final pues me permitía vivir muy cómodo, muy bien en una ciudad que me gustaba y pues quedarse sin eso y sin un ingreso todos los meses pues es difícil, sobre todo cuando uno tiene gastos todos los meses como un arriendo, pero bueno, hice eso como parte del proceso de revisión mía que estaba haciendo, pues revisé muy bien qué quería hacer de trabajo y definitivamente no quería hacer lo mismo que estaba haciendo y empecé a buscar con una headhunter que que me ayudó mucho y me empezó a mostrar oportunidades que se acercaban más a lo que yo quería, que digamos que en términos laborales era un mundo un poco diferente del que yo conocía, pero afín, en estilo de vida era algo muy diferente. Y después de un mes o dos, tres, lo encontré y ahora estoy pues en un trabajo que me gusta, que me reta, que me gusta ir a la oficina todos los días con gente que digamos admiro laboralmente y me gusta trabajar con ellos y después salgo de la oficina a una hora que me parece completamente razonable y tengo tiempo para hacer ejercicio, para hacer alguna actividad que me llene el alma después del trabajo y eso cambia todo en la vida. Entonces, digamos que podría decir que ahora me siento mucho más completo porque es que al final, pues yo creo que uno viene acá y uno tiene que vivir toda su vida, ¿sabes? Eso suena muy bobo, pero uno tiene que vivirla toda y como que aguantarse las consecuencias de todo lo que haga y si uno decide enfocar toda su energía en todo lo que está afuera y nada en lo que está adentro, eso trae muchas consecuencias que después son muy hartas de vivir, o pues yo digamos que yo las viví un rato y por eso creo que es muy importante dedicarse todo el tiempo que uno necesite para entenderse, para conocerse, para ver uno cómo reacciona a las cosas, que lo hace sentir bien, que lo hace sentir mal, que lo acerca a uno a donde uno quiere llegar y eso definitivamente puede que no nos llegue nunca, pero va a estar viviendo una vida mucho más tranquila. Pues eso me ha pasado a mí. Tú alguna vez me contaste lo que le pediste exactamente a la Headhunter. ¿Cuáles fueron esas cosas que buscabas en tu nuevo trabajo? Bueno, pues lo primero que buscaba era que fuera obviamente en un marco laboral o en un mundo específico que mi experiencia sirviera, que donde yo he estado sirviera, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, quería pues un lugar donde hubiera calidad humana y un lugar donde el ambiente me permitiera tener tiempo para mí, para hacer cosas. Después, no, una estrella fugaz. No la vi. No. Ay, la próxima. Y bueno, eso fue al final lo que ella me trajo. Me trajo un trabajo donde después de trabajar siempre puedo hacer algo en un lugar donde hay una calidad de vida muy tranquila, que se acerca mucho al estado en el que yo quiero estar y se aleja mucho pues, de donde venía. Yo estaba en una ciudad que se oían sirenas de carros todo el día, súper llena de gente, ruidosa, sucia, y ahora estoy en un lugar
mucho más tranquilo, limpio, donde no hay polución en el aire, se ven las estrellas y eso digamos que se acerca, como que tiene mucho sentido con todo lo otro que yo quiero vivir. Este lugar es tan mágico que por las noches la luna alumbra tanto que hace sombra. Como no hay tanta contaminación de luz, uno ve como la luna hace sombra. Eso a mí me parece increíble. Sí, hemos visto acá buenos fenómenos astronómicos, no sé si esa es una palabra. Bueno, esa era una pregunta que te tenía y te tengo otra, que es ¿qué fueron esas cosas que hiciste para lograr el balance que tienes ahorita? Que tú dijiste que eran cosas básicas o que de pronto era básica para algunas personas, pero no era tan básico para ti. Digamos que lo primero que dirías en cuanto a lo básico que me refería es dormir. Pues hay mucha gente que duerme perfecto y que toda la vida ha dormido perfecto, pero yo no dormía tan bien. En un momento de la vida tomé pastillas para dormir y eso empeoró todo. Y después ya cuando digamos que empecé a hacer cambios, cambié mi relación con el sueño, empecé a dejar de ver la pantalla desde temprano, empecé a hacer meditaciones antes de dormir, a oír una cosa que se llama binaural beats, que a veces oigo todavía, que me relajaba mucho y me ayudaba a dormir profundo. O sea, y después de eso descubrí que yo tengo un sueño buenísimo y ahora duermo perfecto sin tomar nada larguísimo. O sea, Eh, es tan bueno que puedes dormir hasta tarde y no es liviano, es pesado, o sea, tú no te das cuenta de nada. A mí me impacta eso demasiado. Sí, tengo un sueño que amo en este momento, todo lo contrario antes. Antes no dormía, tenía pesadillas, pasaba derecho, o sea, era muy diferente. Otro hábito muy diferente, comer. Pues digamos que yo antes no diría que comiera pésimo, seguro mucha gente diría que yo sí comía pésimo, pero lo que sí diría es que no me importaba lo que comía, o sea, no le paraba ni 5 de bolas, me daba exactamente lo mismo si era una hamburguesa o una ensalada y pues la hamburguesa me parecía más rica, pero pues, ¿sabes? Me comía lo que la vida me trajera y ahora, pues no, ahora pienso mucho más lo que como y también entiendo mucho más qué le pasa a mi cuerpo con la diferente comida que me meto, que eso antes no me pasaba, pero ahora sí entiendo bien qué cosas me hacen sentir como más pesado, qué cosas me dan acidez, qué cosas, en fin, como que la relación con mi cuerpo ha cambiado y eso me hace querer meterle como buena gasolina, no sé si eso tenga sentido, pero entonces eso cambió. Diría que la meditación es otra clave, pues para mí lo fue. Para mí la meditación al principio fue el único espacio que yo encontré para trabajar en mí mismo, porque al principio no sabía qué hacer y solo me tocaba quedarme callado en silencio y lo que hacía en ese momento era revisarme, como revisar mis cosas, pensar en mis cosas, no, porque no tenía ninguna distracción ni nada más. Entonces al final por ahí empezó y después digamos que entendí otra forma de hacerlo, que ya era pensando menos, pero pues a mí me aterriza mucho como a seguir en la línea del plan que quiero, ¿sabes? Como que yo nunca en la vida había podido como proponerme un plan como de vida, como de cómo quiero vivir y cómo poder seguirlo y que no se me olvide a la semana o a las 2 semanas o al mes y siento que la meditación es clave para eso. También dejé de tomar, es otro punto importante para mí, o sea, no creo que lo tenga que ser necesariamente para nadie más ni para todo el mundo, pero para mí lo fue porque siento que mi relación con el trago no era la mejor y aparte de eso me interrumpía mucho mis procesos, o sea, como que si comía bien una semana, después el viernes tomaba y ya comía pésimo ahí en adelante. Entonces, ese diría que es otro. El deporte, sin duda alguna, el deporte, o sea, yo como cuando era joven, porque ya no me considero joven, hacía mucho deporte y después de mis 20 para adelante lo perdí, lo abandoné, lo cambié por otras cosas y ahora pues es en este último año y medio, pero sobre todo en los últimos 6 meses, estoy en una cercanía con el deporte, en un romance que me tiene feliz, estoy moviendo el esqueleto todos los días Todos los días, todos. y eso me gusta mucho, eso también, o sea, yo siento literalmente los efectos en el cerebro de hacer eso, es muy loco, pero yo termino eso y salgo feliz. Ese no lo podía dejar por fuera, pero bueno, creo que estoy hablando mucho y la gente no oye esto, es para oírte a ti. No, oyen esto porque todos los temas que se tocan son importantes, sobre todo este del dolor. Entonces, ¿cuál es tu relación ahorita con el dolor? ¿Cómo ves el dolor? El dolor, ¿cómo lo veo?
El dolor lo veo como un tema muy personal mío. Me parece a mí que al final todos los dolores que tengo en mi vida me los causé yo y la forma en como yo lo veo, o sea, no hay nadie ni nada que a mí me pueda como causar un dolor que yo no lo permita, ¿sabes? Entonces me gusta verlo desde un punto más como desde un protagonista que desde una víctima. Y cuando lo empecé a ver así fue que como que pude perdonar al que tuviera que perdonar porque me di cuenta que la responsabilidad era mía y que pues sí que el tema que yo tenía que sanar era conmigo. Y pues así creo que veo los dolores en mi vida y los agradezco mucho, la verdad, también, porque me han llevado a lugares muy buenos después de trabajarlos. También me llevaron a lugares muy oscuros cuando no los trabajé, pero siento que los dolores son oportunidades muy lindas de trabajar algo que a uno le puede cambiar la vida mucho. Mira que justamente me terminé un libro la semana pasada que tú muy amablemente me imprimiste para que lo tuviera en papel y no lo leyera en el computador, que se llama Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, de Lisa Bourbeau. Y no sé cómo es la frase textual, pero ella dice que uno debería agradecerle siempre a las personas y situaciones que le causan a uno dolor porque son las oportunidades que uno tiene para sanar y para crecer, que es un poco gracias porque al sentir este dolor me estoy dando cuenta que es algo que necesito trabajar para sanar. Y esa es por lo menos la relación que yo hoy en día quiero tener con el dolor, como cada vez que siento dolor, como paro, respiro, lo siento y me pregunto qué fue lo que me dolió o qué me quiere decir ese dolor, para qué está ahí, qué tengo que aprender y qué tengo que sanar. Y siento que cuando uno ve el dolor así como tú dices, no como el villano de la vida y no uno haciéndose la víctima, sino tomando cargo y haciéndose responsable de ese dolor, las cosas son muy diferentes, porque ya uno pues es de uno. Y cuando tú lo manejas de esa forma, ya es tu responsabilidad y haces algo lindo con él, pues respondes al mundo de una forma muy diferente. Y yo creo que para mí esa es la clave, como yo lo estoy tratando de manejar hoy en día. Y que me ha servido mucho en esta relación. Espero que no te haya causado mucho dolor. No, lo que pasa es que es muy curioso porque alguna vez alguien me preguntó que uno cómo sana las heridas. Y yo, pues no las puedes sanar hasta que no duelan. Entonces yo había estado soltera un buen tiempo y había estado tranquila y feliz estando soltera. Y ahorita estoy muy tranquila y muy feliz estando cuadrada contigo. Pero claro, estar en pareja sí me ha despertado dolores. No tú, sino el hecho de estar en pareja otra vez, que pues no sentía desde hace 3 años que había estado en otra relación. Y yo alguna vez te dije, yo creo que contigo he sanado muchas cosas que han ido apareciendo, que he podido comunicar y que hemos podido hablar. Que eso también ha sido muy bonito en esta relación. De mi lado, pues también he sanado dolores contigo, bastantes, y eso estoy de acuerdo que ha sido muy bonito de nuestra relación, como poder tener un canal de comunicación tan bueno, o pues para mí tan efectivo, que nos permite hablar de temas a veces pues heavy o difíciles para ti o para mí, en un ambiente seguro y pues no sé, yo pues me he sentido muy bien contándote las peores cosas de mi vida y he sentido todo el amor del mundo cuando me has contado las tuyas. Eso es muy bonito. Pero además, sabes que ahorita que hablas como de comunicación, sobre todo porque esta relación es a distancia, porque pues él, como podrán escuchar, vive al frente de la playa, no vive en Bogotá como yo. Este mes me vine a esta isla a estar contigo y de verdad que ha sido muy lindo y ha sido muy mágico, pero claro, al estar a distancia creo que eso hace que la comunicación tiene que ser efectiva y tiene que ser asertiva, porque si no, no funciona. Sí, totalmente de acuerdo. Y si alguien tiene más preguntas de este tema, los invito a oír el episodio de Relaciones a Distancia, que está buenísimo. Que hicimos con Caro Parada, gracias, mucho lindo hacerme propaganda, pero sí, y eso es muy bonito. Y creo que sobre todo como este año empezó difícil, porque como yo he dicho antes, yo sabía que si iba a estar contigo iba a ser a distancia y yo al principio me resistí hartísimo. Yo te dije que no. Yo te dije que para mí era un deal breaker total, una relación a distancia. Y tú me respondiste muy sabiamente. O sea, ¿cómo que fue que me dijiste ese día? No sé, te estaba diciendo que me pasáramos felices. Que viviéramos nuestro presente y viéramos qué pasaba. Y pues, ¿qué pasó? Aquí estoy. Pero sí, yo me acuerdo que eso para mí fue muy difícil y como decir sí, estar tranquila y estar en confianza y como sentir este amor.
o permitirme sentir este amor se me complicó un poco más, de pronto por mis heridas del pasado. Y cuando ya te fuiste, y ese enero para mí fue terrible, esa distancia la sentí mucho más. Y yo creo que es donde el dolor duele más y el dolor de pronto, como tú decías, al no manejarlo bien uno sufre mucho. Sí, eso pues es difícil y bueno, si hablamos de relaciones a distancia, obviamente ese es uno de los retos más grandes que tienen, pues los momentos difíciles o un momento verdaderamente difícil o un golpe de la vida que llegue inesperadamente y pues que la pareja de uno, que es la persona con la que uno más quiere apoyarse, esté lejos, es uno de los retos más grandes que hay, sin duda. Pero pues acá estamos. Acá estamos y qué bueno que enero ya pasó y, y bueno, pues lo bueno es que siempre uno está a un avión de distancia también. Es verdad, eso es cierto. Pues no sé si quieras compartir algo más sobre el dolor que viviste y cómo lo sanaste y cómo estás aquí en este momento. Pues digamos que el proceso de cómo lo sané fue más que todo perdonarme a mí, también pedirle perdón a gente y pues definitivamente también perdonar a alguna otra gente en cierta forma, sin que le pidieran a uno perdón, pero era más que todo sanar todas las cosas, todos los temas que no estaban sanados. Y eso pues requiere revisarlos, mirarlos, entenderlos para diferentes temas, requirió diferentes cosas, tuve que escribir cartas para mí, para otra gente, quemarlas, pues un montón de procesos terapéuticos también con mucha ayuda de mi psicóloga y con otras actividades que hice afuera, Reiki, sanación pránica, Tai Chi, meditar que ya había dicho, eso me ayudó demasiado a sanar mi dolor. También creo que eso es lo que me ha pues permitido estar en una relación pues tan tranquila contigo, porque estoy en una relación por primera vez desde hace rato en un lugar o desde un lugar tranquilo, desde un lugar feliz, estando bien con la persona que soy. Entonces te agradezco mucho por darme la oportunidad de tener esta relación y además de tener la distancia, aunque yo no creo que sea totalmente a distancia, es como 50-50, pero pues sí, gracias. No, pues gracias a ti por, no quería decir la palabra aguantarte, pero sí aguantarte un poco mi apego evitativo, 100%, porque para mí no fue fácil volver a confiar y para mí no fue fácil como que realmente decidir estar en una relación. Tú lo viste y lo viviste y tuviste mucha paciencia y tuviste mucho amor y yo creo que eso era clave y me pareció muy bonito y me parece muy bonita esta relación y yo estoy muy feliz también de estar acá y yo creo que es clave también lo que decías que hace 12 años pues de pronto no estaba siendo la persona que quería ser o pues yo por lo menos me sigo descubriendo y hoy en día me gusta la persona que soy y creo que eso no hubiera podido pasar si no me hubiera dado un tiempo para estar sola, para conocerme, para mirar para adentro y para sanar y ya que puedo estar bien sola es que me di cuenta que podía estar bien con alguien. Y yo creo que es donde nuestros caminos se cruzan, porque también sé que estás en un momento donde te gusta mucho la persona que eres. Sí, totalmente de acuerdo. También creo que no soy la persona que quiero, no sé si nunca llegué a serlo, pero definitivamente me siento como encaminado, en el camino correcto. Y eso es, o sea, que él dice durar toda la vida en el camino correcto, eso estaría perfecto. Pero sí creo que definitivamente es clave uno estar bien solo, bien con uno mismo, antes de estar con alguien, porque cuando no es así, lastimosamente, pues uno se hace mucho daño a uno, pero la mayoría de las veces también le hace mucho daño a alguien y eso definitivamente es pues muy triste después. Hay una frase que yo siempre repito que es, el dolor se transforma o se transmite, y yo creo que pasamos buen tiempo en la vida transmitiendo dolor precisamente porque no nos damos esta oportunidad de sanar ese dolor, y estoy de acuerdo también con lo que decías del perdón. Hay otra frase del libro que les decía de las 5 heridas que impiden que uno sea uno mismo, que es, recuerda que el origen de cualquier herida proviene de la incapacidad de perdonar lo que nos hacemos o lo que los demás nos han hecho. Sí, así es. Pero bueno, muchas gracias por ser valiente y medírtele a salir en mi podcast, a hablar de ti, a hablar de nuestra relación, a abrir tu corazón, pero pues no te puedo dejar ir hasta no hacerte algunas preguntas rápidas. Y yo sé que eres mi fan número 1, entonces tú sabías que estas preguntas iban a venir. A ver, A ver, la primera pregunta es, ¿en qué situaciones te sientes vulnerable?
¿En qué situaciones me siento vulnerable? Cada vez que tú me miras a los ojos y me No. haces una pregunta así como esta, me siento mega vulnerable. Pero pues no, en general, cuando comparto mis sentimientos, mis emociones, las cosas que llevo dentro, cosas de las que no estoy orgulloso, errores que he cometido, o sea, en general todo lo que se salga de la imagen perfecta que uno a veces le quiere mostrar a la gente, y cuando uno de verdad craquea ese pantallazo y empieza a mostrar la verdad, pues ahí es que uno está siendo vulnerable. Si te pudieras definir en una palabra, ¿cuál sería? Tranquilo. Uy, sí, estoy de acuerdo, demasiado. Y si me pudieras definir una palabra a mí, ¿qué palabra usarías? Bondad. Ahorita nos estamos viendo una serie que se llama Ted Lasso y tú siempre me dices que tú quieres ver la vida con los ojos de Ted Lasso, y yo me muero de la risa por dentro porque yo siempre quiero ver la vida con tus ojos. Porque eres tan linda, me vas a hacer llorar. Te lo juro, tú eres la persona más buena que yo he conocido. Bueno, pues gracias por venir a este episodio. Gracias por compartir, gracias por todas las cosas bonitas que me dijiste, pero sobre todo gracias porque yo creo que tu forma de ver la vida va a ayudar a mucha gente. Y yo creo que este episodio va a ayudar a mucha gente a entender que el dolor no es nuestro enemigo, ni es el villano, sino es lo que nos permite sanar y seguir en este camino. Gracias a ti por invitarme. Yo pues me siento muy halagado porque yo no siento que yo sea tan especial ni tenga nada que compartir, porque no sé nada, y pues acá viene mucha gente que sabe mucho, Tú sabes mucho. pero te felicito por este espacio. Ahora que tengo la oportunidad me pone muy orgulloso y muy feliz que lo tengas. Gracias por participar. Te amo. De nada, yo a ti. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que escucharon hasta este punto del episodio. Espero que les haya gustado. Y pues ya saben, hay dolor que sana. Reconozcámoslo, querámoslo y trabajémoslo para llegar a ese camino de acercarnos a la persona que queremos ser. No siendo más, nos vemos en el siguiente episodio de Licencia para Sentir, donde vamos a seguir explorando este mundo emocional. ¡Chao! Chao.